Listo, bueno, pues gracias a Dios ya vamos en Romanos capítulo 12. La semana pasada terminamos la última sección como teológica, ¿no? Que se relaciona con la elección de Dios, en el caso particular, con la elección de Dios de Israel. ¿Ok? Ya vimos que Dios tiene aún un plan futuro para un remanente del pueblo de Israel étnico, es clarísima la Biblia, y Dios va a cumplir al final todas y cada una de sus promesas. Hasta este momento, antes de pasar al capítulo 12, porque el capítulo 12 ya marca como una sección totalmente diferente en Romanos, a los 11 capítulos que ya llevamos vistos hasta ahora. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario de Romanos del 1 al 11? ¿Un tema que no le haya quedado como muy claro? No. 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 Perfecto. Entonces, Pablo comienza el capítulo 12, como lo hacen muchas de sus cartas. Pablo comienza con una sección nueva. ¿Quién tiene por ahí, el micrófono como sin silenciar porque como que hay mucho ruido? Entonces, nada más acuérdense, si quieren preguntar, llegan, si lo liberan y preguntan con la manita levantada, lo que sea. Pero si no van a preguntar, vamos a silenciar micrófonos para que no estemos escuchando el ruido ambiental, por favor. Entonces, Pablo comienza en el capítulo 2 una sección nueva en su carta, pero esto es algo muy común en Pablo. Él divide sus cartas, por lo menos en dos secciones: los indicativos y los imperativos. ¿Ok? Cuando Pablo está explorando los indicativos, como se les conoce, Pablo nos va a estar hablando de mucha teología. ¿Ok? O sea, él nos va a estar diciendo de todo lo que Dios hizo y ha hecho por nosotros, en la persona de Cristo, en el Espíritu Santo. Y Pablo está explicándonos verdades profundas de Dios, sobre todo de la persona de Dios y de la obra de Dios. Pero una vez que Pablo termina con los indicativos, generalmente así funcionan sus cartas, él brinca a los imperativos, a las órdenes que le da entonces a los creyentes, es decir, en atención, en virtud a todo lo que les acabo de explicar, en virtud a todo lo que Dios es, en virtud a todo lo que Dios hace, ustedes deben vivir de la siguiente manera. Y comienzan una serie de mandamientos, por eso se llama imperativos, que que buscan impactar nuestras vidas, que buscan ser obedecidos por nosotros y que buscan responder a la persona y la obra de Dios. ¿Ok? Entonces acá Pablo comienza el el capítulo 12, versículo 1, diciendo, por lo tanto es en consecuencia de, en virtud de, en atención a. Pero por lo tanto, ¿qué, Pablo? Por todo lo que les acabo de explicar en los 11 capítulos anteriores. Y si hacemos memoria rapidísimo, ¿de qué nos habló Pablo ya? De que somos terribles pecadores, que merecemos la ira de Dios, pero que Dios nos ha salvado por medio de la fe en Jesucristo. Él ha borrado nuestros pecados, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado de su espíritu, para que siendo justificados empecemos a ser santificados y crezcamos en santidad, y el poder del pecado disminuya todos los días de nosotros hasta el día en que seamos glorificados, donde estemos con el Señor cara a cara y vivamos con Él para siempre en perfecta paz y armonía. ¿Ok? Pablo ya nos llevó como en un recorrido teológico de lo que es el Evangelio. Es decir, Pablo ya nos llevó en un recorrido teológico de todo lo que Dios hizo por ti y por mí en la persona de Cristo. O sea, de la obra de Dios a tu favor. Entonces, una vez que Pablo termina de explicar todo esto y culmina con la elección, que es brillante, una vez que Pablo termina de explicar todo esto, una vez que Pablo termina de plantear la doctrina de Dios, de lo que Dios hizo por ti, digo, o sea, si no solo de Dios Padre, sino hay cristología,
el Espíritu Santo, hay salvación ahí, bueno, con su teología. El punto es, una vez que Pablo termina como su teología sistemática, dice, por lo tanto, amados hermanos, Pablo es todo lo apóstol que tú quieras que sea, pero aquí Pablo, aún con su autoridad apostólica, él te va a hablar como un hermano más, como alguien que se pone junto a ti, como alguien que está, digamos, a tu lado, como uno más del grupo. Por lo tanto, por lo que les acabo de decir, en pocas palabras, por lo que Dios hizo por ustedes, amados hermanos, les ruego. Y otra vez, esto es un mandamiento y es una orden apostólica y está revestida de toda la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, él quiere usar un lenguaje más fraternal, un lenguaje más tierno. Entonces, no solo él se incluye como nuestro hermano, sino no nos ordena de manera fría, sino nos ruega. En virtud de lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo, te voy a pedir algo, cristiano. ¿Qué es lo que Pablo nos va a pedir? Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Digo, ahí está clarísimo. Hay una respuesta adecuada de nosotros hacia Dios por todo lo que nos explicó en los 11 capítulos que precedieron. ¿Y cuál es? Que entregues, noten mucho que dice tu cuerpo, no dice tu alma, dice tu cuerpo, que entregues tu cuerpo a Dios. Y el fundamento es por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es decir, en este versículo tan chiquito, tenemos la motivación para vivir la vida cristiana. Punto. ¿Qué motivación tiene un esposo para, por ejemplo, vamos a amar a su esposa como Dios demanda que ame a su esposa, aun cuando su esposa es imperfecta y es pecadora? ¿Qué motivación tiene una esposa para sujetarse a su marido, a la voluntad de su marido, aun cuando su marido es pecador? ¿Qué motivación tienen los hijos para obedecer a los padres, aun cuando los padres son imperfectos? ¿Qué motivación tenemos para vivir la vida cristiana cuando hacer la voluntad de Dios se torna difícil o nos representa un costo? ¿Qué motivación tenemos? Pablo lo dice, por todo lo que Dios hizo a favor de ustedes. No necesitamos más. Es decir, como lo hemos comentado antes, ¿por qué obedezco a Dios? Porque Cristo derramó su sangre por mi alma. Y esto no es porque me va a dar un Mercedes-Benz, no es porque me va a dar $1,000,000, no es porque va a componer mi matrimonio, no es porque me va a dar una casa nueva, no es porque voy a tener muchas bendiciones, no es porque voy a tener salud y prosperidad. Yo vivo la vida cristiana, yo cargo mi cruz, yo me niego a mí mismo, yo muero a mis deseos para abrazar los deseos de Dios o la voluntad de Dios, mejor dicho, por todo lo que Él hizo a favor de mí. Y eso es todo lo que un cristiano necesita recordar. Entonces, ahí cuando seas tentado, cuando seas tentada a pecar, cuando sepas que lo que piensas hacer o lo que te están proponiendo hacer o lo que te viene a la mano hacer es algo que Dios odia, pero tú tienes el deseo de hacerlo porque eres un pecador. Ahí cuando estás luchando, recuerda, Él derramó su sangre por mi alma. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, por lo que Dios hizo por ustedes, hermanos, entreguen su cuerpo. ¿Por qué? Porque se entiende que le está hablando a los cristianos, son hermanos. ¿Ok? Los cristianos han rendido sus almas a Cristo, si no, no podrían ser cristianos. Pero el pecado aún mora en su cuerpo, ya lo vimos en Romanos 7. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Sí, muy bien. Aquí en Romanos 7, a ver si lo encontramos rapidísimo. Aquí está. En el 21, he descubierto el siguiente principio de cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, ¿ok? En mis miembros, en mi carne no redimida, en mi cuerpo. Por eso es que Pablo sabe lo que está diciendo cuando acá te dice,
entrégale tu cuerpo a Dios. Porque aunque eres cristiano y tienes un principio espiritual, la vida de Dios en ti, y tienes el Espíritu Santo que cambió tu corazón y entonces amas a Dios, aún estás en un cuerpo no redimido que ama la rebelión contra Dios. ¿Quién tiene por ahí el micrófono sin silencio, porfa, para que nos escuche? Aún estás en un cuerpo no redimido que peca. Y este cuerpo no redimido es el cuerpo donde tú vives. Es decir, en el día con día tú vives en tu cuerpo. Tú haces cosas con tu cuerpo que reflejan el estado de tu alma. Entonces, si tu alma es de Cristo, porque eres cristiano, entrégale tu cuerpo a Dios. Ya Pablo nos dijo que no usemos nuestro cuerpo como instrumento de maldad, del pecado, sino que usemos nuestro cuerpo como instrumento de la justicia. Es decir, a Dios le importa lo que hagas con tu cuerpo. Y entonces Él quiere que la santificación que hay en tu vida se traduzca en un cuerpo que vive en santidad. Por eso entrégale a Dios tu cuerpo. ¿Cómo? Que sea un sacrificio vivo y santo. Y acá nos regresamos al Antiguo Testamento. Sé que no hemos comenzado con Éxodo. Primero Dios, esta semana ya vamos a empezar Éxodo porque ya acabamos Génesis. Y vamos a empezar a ver la institución del sistema sacrificial. Vamos a ver toda una serie de sacrificios que Dios demandaba para el adorador que se acercaba a Él. Y vamos a ver que los que ofrecían estos sacrificios, ok, vamos a nombre del adorador, eran los sacerdotes. Solo un sacerdote podía ofrecer un sacrificio a Dios. Tú no podías llegar con, bueno, pues con tu animal y tú mismo hacer todo el procedimiento porque tú no estabas calificado para hacerlo. Por eso luego llegas a Levítico y Levítico es el manual del sacerdocio, básicamente. Cómo se tenían que hacer o sea, bueno, todos los ¿Qué sacrificios y dijo las ofrendas y después? Es más. que falló mi red de Ok, Éxodo. ¿Qué cosa? ok. Que aquí Pablo dice que tu cuerpo sea entregado a Dios como un sacrificio vivo y santo. Y cuando hablamos de sacrificio nos tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Lo que les comentaba es que ya acabamos Génesis, si Dios quiere, esta semana vamos a comenzar con Éxodo y vamos a entrar a la institución del sistema sacrificial. De todos los sacrificios, todas las ofrendas que demandaba Dios cuando una persona se acercaba a Él como un adorador. Y vamos a ver ahí que quienes ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes. Tú no podías llegar con tu animal y tú ejecutar todo el procedimiento solo. Se requería un sacerdote que fuera el intermediario entre tú y Dios. ¿Okay? Entonces solo los sacerdotes ofrecían sacrificio. Pero aquí Pablo nos está mandando que nosotros ofrezcamos un sacrificio vivo y santo. Este es un lenguaje sacerdotal y es un lenguaje de adoración. El sistema sacrificial era la manera en la cual tú te acercabas para adorar a un Dios santo. Y el sacerdote estaba intermediando. Pero Pablo hoy nos llama a nosotros a fungir como sacerdotes y nosotros adorar a Dios por medio de un sacrificio particular. Y la clase de sacrificio que le agrada a Dios, y lo dice aquí, permítanme, la clase de sacrificio que le agrada a Dios es un sacrificio vivo y santo. Dios no te está diciendo que físicamente te mueras y te entregues a Dios, sino tu alma, tu cuerpo, tu vida entera debe estar absolutamente rendida al Señor y vivir una vida de santificación y de santidad. Porque otra vez, ya lo dijimos y lo repetimos, quieres saber, oye, ¿cómo puedo saber si yo soy elegido? Bueno, si eres elegido, es porque has sido justificado.
Oye, ¿cómo puedo estar seguro de que he sido justificado? Para saber si has sido justificado, si eres elegido y si en el futuro con toda seguridad serás glorificado, hoy estás siendo santificado. Y la santificación es un tema bien importante en la Biblia, que muchas personas confunden con la justificación, no es lo mismo, o que muchas personas minimizan. Si bien la santificación es un proceso gradual en la vida del creyente y no se ve del mismo modo al mismo tiempo en diferentes cristianos, todos y cada uno de los cristianos van a entrar en un proceso de santificación. Si hay santificación en tu vida, es porque hubo justificación y es porque habrá glorificación. Por eso Pedro nos puede decir, asegura tu elección. ¿Cómo? Y luego nos da una serie de órdenes de vivir en piedad y en santidad. Y solamente para que no se nos olvide, digo, déjenme ver si no me estoy equivocando, si no lo voy a buscar ahorita. Según de Pedro 2:5 creo que es. No. Denme un momentito, no, un momentito. Un momentito. No, perdón, es primera de Pedro. Primera. Se me fue el 2 por el 1. Para entender por qué Pablo nos está llamando a presentar un sacrificio a nosotros, recordemos cómo nos ve Dios. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Ok? Entonces, la Biblia es armónica. Nos está llamando Dios, como sacerdotes que somos, a presentarle un sacrificio espiritual. Por eso sacrificio espiritual tiene que ver con nuestro cuerpo y la forma en la que lo usamos. Porque también hay gente que dice, bueno, es que a Dios lo que le importa es el corazón. Y sí es cierto, a Dios le importa el corazón, pero a Dios también le importa lo de afuera. Y no me refiero a lo que dicen muchas personas de, bueno, entonces tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar tu piel. Digo, esas son cosas buenas si las quieres hacer o no, eso no importa. Cuando Pablo tuvo oportunidad para referirse al ejercicio físico, lo único que dijo es que para poco sirve, punto. Lo que se refiere aquí es, hay mandatos que involucran a tu cuerpo que si no los cumples es pecado. Y uno de esos mandatos, por ejemplo, como un ejemplo aquí rápido nada más, tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con la fornicación, con el pecado sexual. Pablo, Pablo ya nos dijo en reiteradas ocasiones que no debemos usar nuestro cuerpo para el pecado sexual. Entonces, por ejemplo, eso es una manera de presentar el cuerpo a Dios, no como un sacrificio vivo y santo, sino si tú usas tu cuerpo para pecar sexualmente, estás haciendo lo contrario de lo que te está demandando el Señor. Entonces, recordemos que como sacerdotes que somos por la mediación de Jesucristo, se nos llama a presentar un sacrificio, se nos llama a fungir como el adorador y el sacerdote, llevando un sacrificio vivo y santo, somos nosotros mismos. Y esa es la clase de sacrificio que le agrada. Y luego Pablo nos dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Es decir, si tú eres un cristiano verdadero y tú dices que conoces a Dios y tú dices que amas a Dios y tú dices que adoras a Dios, la verdadera forma de adorar a Dios es tú entregarte todo a Él en cuerpo y en alma, rendirte a Él, vivir para Él, que ames lo que Él ama y odies lo que Él odia, que busques conocerlo más todos los días y busques caminar con Él en santidad. Esa es la verdadera forma de adorarlo. De nada sirve que tú estés en la iglesia, cantes canciones, toques la batería, levantes las manos, prediques en el púlpito, hagas lo que quieras, si al final tu vida no está reflejando
la clase de sacrificio que le agrada a Dios, y es: entrégame tu cuerpo en santidad. Usa tu cuerpo para mí. Rechaza el pecado en tu vida. No uses tu cuerpo, no lo conviertas como instrumento de pecado y de injusticia, sino usa tu cuerpo para la gloria de Cristo y vive una vida de santidad. Porque no hay otra manera de adorar a Dios. Y entonces, en ese sentido, una vez que Pablo nos manda y nos demanda presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo y santo a Dios, nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pablo, ¿de qué manera me puedo presentar a Dios yo como un sacrificio vivo y santo? Número uno, no imites. Ya comenzamos con los imperativos, ¿se dan cuenta? Por todo lo que Dios hizo a favor de ustedes, ahora ustedes van a vivir de la siguiente manera. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Primer mandato negativo de Dios: no hagas lo que el mundo hace. No vivas como el mundo vive. No te conformes a la mentalidad del mundo. No te conformes a los valores del mundo. Si tus vecinos no son cristianos, no quieras ser como ellos son. No quieras estar en los entretenimientos en los que ellos están. No hables como ellos hablan. No te vistas como ellos se visten. No imites las conductas ni las costumbres. Lo que el mundo, digamos, acostumbra a hacer, lo que el mundo tiene por tradición, no importa para el cristiano. Si alguna conducta o alguna costumbre es violatoria de la palabra de Dios, no interesa si la practicaban tus abuelitos, si lo hacen en tu comunidad, no importa. Como cristiano estamos llamados a ser luz y a ser sal. Estamos llamados a vivir de una manera contracultural. Y esta manera contracultural es simplemente no imitando las conductas y no imitando las costumbres de este mundo, sino haciendo algo en su lugar, y es más bien en su lugar, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto es tremendamente importante, porque aquí Dios nos está desvelando, Dios nos está mostrando cómo es que Él nos cambia. Y no es como que Dios te va santificando y de repente viene un rayo mágico a tu vida y dices: wow, ya soy más santo el día de hoy. No funciona así. Los cristianos que se basan en experiencias, los cristianos que basan su fe en lo que ven, en lo que sienten, en lo que escuchan, van a acabar defraudados. Van a acabar defraudados porque nada de eso tiene que ver con la manera en la cual Dios te transforma. Y la manera en la cual Dios te transforma es cuando Dios cambia la manera de pensar. Es decir, recuerda lo que te dijo acá: no imites las costumbres ni la conducta del mundo, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiar tu manera de pensar. La manera en la que piensas es la que va a afectar tu vida. ¿Ok? ¿Y cómo es que Dios cambia tu manera de pensar? Tú no tienes diálogos con Dios donde Dios baje y te esté hablando todos los días. Tú no hablas con Dios de esa manera. Pero si hay una forma en la que Dios cambia la manera en la que piensas, ¿cuál es esa manera? ¿Quién tiene una idea? Es pregunta, para quien quiera participar. ¿La puedes repetir? La Biblia dice que no imites las conductas ni las costumbres del mundo, sino dejes, permitas, te prestes. Digo, y no es que Dios requiera como tu permiso, sino que entiendas lo que debes de hacer. O sea, que dejes que Dios te transforme en una persona nueva. Y aquí te dice cómo es que Dios te transforma en una persona nueva.
Es cuando Dios te cambia la manera de pensar. La pregunta que les hice es, ¿de qué manera te cambia Dios la manera de pensar? Dice Ana que cuando lees la Biblia. Exactamente. Póngale mute, por favor, ese micrófono porque me escucho yo solo. Pero exactamente. Cuando tú estás en la escritura, que es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, que es inerrante, es decir, sin errores, infalible. Y si también lo conoces como así de corazón, también vas a aprender más cosas. Bueno, pero es que para que lo conozcas de corazón, sí, ¿mande? De corazón, es como así como seguir aprendiendo las escrituras más y más para saber más cosas, que es lo que Dios nos va a revelar. Claro, pero para que lo conozcas de corazón, tienes de conocer las escrituras. Ese es el punto. Sí. Tú no puedes conocer a Dios sin las escrituras. Tú no puedes conocer a Dios sin la Biblia. ¿Me explico? O sea, tú conoces a Dios y desde luego todos los días lo vas a conocer más y más y le vas a amar más y le vas a adorar mejor, pero todo lo vas a hacer con la Biblia. Entonces, en la medida, y buen comentario, Cristina, y también Dana, en la medida en que tú seas expuesto a la palabra de Dios, que es, como les dije, inerrante, suficiente, infalible, autoritativa, inspirada, en la medida en la que tú estés expuesto a la palabra de Dios, en la medida en que tú profundizas en la palabra de Dios, en la medida en que tú te deleitas en la palabra de Dios, Dios va a cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque te va a desprogramar ese programa que el mundo te metió de cómo ver el mundo y cómo pensar y cómo determinar lo que es valor o no y lo que sea y lo que es pecado o no. O sea, vamos, ese chip que traes en la cabeza, Dios te lo va a reprogramar cuando estás expuesto a la escritura. Lo que yo les decía es, no es como un rayo mágico. No es como que vas caminando por la calle y de repente te cae un rayo y ya eres más santo, no. En la medida en que tú estás expuesto a la palabra de Dios y la estudias y profundizas y te deleitas en ella y la vuelves a estudiar y la meditas y reflexionas y la cantas y la oras y todo esto, en esa medida Dios va a ir cambiando tu manera de pensar y tú vas a ser transformado en una persona nueva. Entonces, ¿cómo no ser como el mundo? Es estar mucho tiempo en la Biblia. Pero en la medida en la que tú te separas de la Biblia, en la medida en la que tú descuidas tu comunión con Dios por medio de las escrituras, en la medida en la que tú dices, no necesito la Biblia, en la medida en la que tú descuidas tu lectura, tu meditación, tu profundización, tu estudio de la Biblia, vas a volver a pensar como el mundo. Vas a adquirir los patrones de pensamiento del mundo y vas a imitar lo que el mundo hace. Por eso es que tenemos muchas pseudo iglesias, y digo pseudo porque iglesias no son, que para atraer supuestamente a los inconversos a la iglesia, prostituyen todo lo que hacen en la iglesia para que les sea como relevante a los inconversos. Digo, a ver, por ejemplo, si el fin de semana viene, por ejemplo, el Super Bowl, que es un juego súper famoso, bueno, con fútbol americano en los Estados Unidos, el más famoso en el año, si va a ser el domingo del Super Bowl, los pastores se visten de jugadores de fútbol americano y hacen tontería y media ahí en la iglesia, dan un culto como del Super Bowl, para que la gente, piensan ellos, corra, ¿no? Porque les va a interesar el Super Bowl, por eso voy a la iglesia. Estas personas están imitando las costumbres del mundo, las conductas del mundo, porque no están en la Biblia. Tú te vas a dar cuenta cuando conozcas a una persona que está en la escritura, no va a ser perfecta jamás. De este lado de la eternidad, nadie va a alcanzar la perfección. Nadie va a alcanzar la impecabilidad. Pero si tú conoces a una persona que está rendida a la escritura, si tú conoces a una persona que ama las escrituras y las busca y se deleita en ellas, vas a conocer a una persona que no piensa como el mundo, que no imita lo que el mundo hace, que no quiere lo que el mundo ofrece. Y es la manera en la cual Dios nos va santificando. La santificación es el proceso de ser transformados en personas nuevas. Y esa transformación
viene por medio de cómo Dios nos cambia la manera de pensar. Y, perdón, cómo Dios nos cambia la manera de pensar por conducto de las Sagradas Escrituras. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. 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 Muy bien. Entonces, una vez que tú estás siendo expuesto a la palabra de Dios, ¿ok? Porque has entregado tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Entonces, y solo entonces, vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Hay mucha gente que dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y yo quiero saber lo que Dios quiere. Y entonces recurren a pseudoprofetas, porque hoy ya no hay gente que conozca el futuro. No hay gente que dé profecía. ¿Ok? Como se entendía en tiempos bíblicos. No hay gente que diga, es que el Señor te dice, bueno, cuando el Señor me quiere hablar, a mí me habla en la Biblia. No me habla fuera de la Escritura. Si alguien tiene pues una duda por cuanto a ese tema, luego lo podemos ver más. Pero el día de hoy ya Dios no se comunica por medio de profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. No, Él se comunica por medio de la Escritura, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, pero lo que ya escribieron. ¿Ok? Entonces mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios y hay como una voluntad muy, muy general y muy revelada que la vas a encontrar en la Escritura. ¿Me van a acompañar? Ahorita los voy a llevar. A Primera de Tesalonicenses, digo, vamos a darnos un ejemplo, hay muchísimos, muchísimos. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, perdón, ¿dónde voy? Ok, ya me perdí. Ok, ya me fui. Aquí está. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos, así que aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo, otra vez Pablo hablando del cuerpo, y vivirá en santidad y en honor. Otra vez el vínculo entre el cuerpo y la santidad, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, si alguien te pregunta, oye, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es que sea santo. Sí ven que está ahí como que muy clara, ¿o no? Sí, está claro. ¿Ok? Y hay muchísimos versículos como este. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que desgracen todo. También. Y hay varios versículos que te hablan de la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Ve a la Escritura. Oye, pero es que yo me refiero más a la voluntad, por ejemplo, que no está revelada tal cual como, por ejemplo, que voy a estudiar, me voy a casar, no me voy a casar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir. Ese tipo de cosas que van formando nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo poder conocer esa voluntad de Dios? Cuando tú estás siendo transformado en una persona nueva por medio de cambiar la manera de pensar en las escrituras y te estás presentando a Dios como un sacrificio vivo y santo, es decir, cuando estás viviendo una vida de piedad y santidad basada en la Biblia y sustentada en la Biblia y escudriñando la Biblia y amando la Biblia y deleitándote en la Biblia, en ese momento puedes y tienes la capacidad de conocer la voluntad de Dios. No solo la voluntad revelada como esta que les enseñé, sino otro tipo de voluntad más no revelada, pues como para tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, con quién me voy a casar? ¿Cómo puedo saber en qué voy a trabajar? Si tú vives entregado a Dios y entregado a la Biblia de esta manera, vas a poder conocer la voluntad de Dios porque vas a conocer las escrituras y primero vas a conocer la voluntad que sí está revelada como esta de dad gracias en todo, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que sean santos, esa es la voluntad de Dios y muchas otras. Vas a poder conocer la voluntad no revelada de Dios porque vas a saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecta. Es decir, la Biblia misma nos da como 3 criterios para definir si algo es o no es la voluntad de Dios para mi vida. Lo primero es que tiene que ser bueno, bueno en términos bíblicos, bueno en términos de Dios. Tiene que ser agradable con la voluntad revelada de Dios. Y tiene que ser perfecta, y este es el más clave, creo. Bueno, todos son clave, pero este es el que más se pasa por alto a veces. Es decir, si algo es la voluntad de Dios, de manera perfecta va a encajar con el resto de su voluntad revelada. No se va a contradecir con algo que Dios ya dijo en otro lado. Un ejemplo muy claro que ponía un predicador el otro día. A ver, yo me quiero casar con Juanito, ¿sí? Pero mis papás no quieren que me case con Juanito, por la razón que sea. Pero yo sé que Juanito es el hombre que Dios tiene para mi vida. No, no es cierto. Porque si eso fuera verdad, Dios estaría chocando en su voluntad con el mandamiento que te dijo de obedece a tus padres en todo y honra a tus padres. O sea, la voluntad de Dios no es así. O por ejemplo, también se da mucho. Oye, fíjate que me ofrecieron el puesto de pastor, vamos, en una congregación. Pero para ser pastor voy a tener que descuidar a mi familia un buen, porque estoy muy ocupado, tengo que hacer misiones, tengo que ir aquí al comité de acá, visitar aquí, visitar acá. Yo creo que Dios sí quiere que sea pastor. Sí, el ser pastor involucra que tú descuides tu responsabilidad espiritual primero con tu familia. No es la voluntad de Dios que seas pastor. Por lo menos no en ese momento. Y no importa lo que digas, y no importa, es que a mí Dios se me apareció y me dijo en un sueño, entonces no interesa, porque no sería la voluntad perfecta de Dios. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 criterios como de desempate, por decirlo de una manera, para saber si algo es o no la voluntad de Dios, ya no estaríamos tan perdidos. Porque podríamos definir y podríamos juzgar cada situación no revelada en nuestra vida a la luz de estas verdades. Y entonces cuando encuentres que la decisión sí es buena de acuerdo a la Biblia, sí es agradable de acuerdo a la voluntad de Dios revelada y es perfecta, es decir, no choca con otras fases de su voluntad, perdón, con otras facetas de su voluntad, entonces puedes decir, esta es la voluntad de Dios. Y la conozco porque estoy siendo transformado en una persona nueva por medio de cambiar mi manera de pensar para no ajustarme al mundo, ni pensar como el mundo, ni seguir las conductas ni las costumbres del mundo, porque me he presentado a Dios como un sacrificio vivo y santo, porque esa es la clase de sacrificio que le agrada a Él, y lo hago porque yo mismo soy el sacrificio, yo mismo soy el sacerdote, y entonces puedo adorar a Dios de esta manera por medio de la mediación y la intermediación de Jesucristo. Y esta es la única forma de adorarlo. Es decir, la única manera de adorar a Dios, y ya lo vimos, pero lo repito porque es importante, luego se nos olvida a todos, la única manera de adorar a Dios es por medio de vivir una vida de santidad, rendida y entregada a Él. Y una persona que vive una vida de santidad, rendida y entregada a Él, va a estar esclavo de la Escritura. Va a ser esclavo de la Escritura. Su conciencia va a estar esclava de la Escritura. No de lo que el mundo enseña, no de lo que el mundo dice, no de lo que de las modas por aquí, de las filosofías por acá. Va a ser la Escritura lo que le va a cautivar. Y este tipo de persona va a estar siendo transformada en una persona nueva. Y entonces este tipo de persona, por estar tan inmerso en la Escritura y estar tan expuesto a la Escritura, va a conocer la voluntad de Dios para nosotros, para él, para ella, tanto la revelada de manera clara como la que no es revelada, la que es más providencial, la que tiene que ver con tus decisiones del día a día, porque vas a saber que aquello que es la voluntad de Dios va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto en la economía divina. Y todo esto es en gratitud y en agradecimiento por lo que Dios hizo por ustedes en los 11 capítulos anteriores, dice Pablo, les acabo de explicar, todo lo que Dios hizo por ustedes en el rostro de Cristo. Por eso ustedes hoy vivan de la siguiente manera. Y estamos aquí empezando ya del 14 al 16, que son los últimos capítulos de Romanos. Todo va a ser prácticamente ya puro mandamiento, cómo vivir en este mundo.
y vamos a tocar diferentes facetas con los hermanos, con el gobierno, entre nosotros. O sea, vamos a ver cómo tenemos que vivir. Pero siempre, siempre para Dios, antes de que te mande a vivir para Él, primero te dice lo que yo hice por ti. Y eso es bueno, porque entonces encontramos una motivación, una base sobre la cual nos podemos parar y decir, yo obedezco la voluntad de Dios y yo me voy a negar a mí mismo porque Él derramó su sangre por mi alma. ¿Nunca te ha pasado, por ejemplo, que pues alguien llega y te empieza a recordar todas las cosas buenas que se hicieron por ti o que hizo por ti y tú lo tomas como si te lo estuviera reprochando? Pues no, no es así con Dios. Dios te está recordando todo lo que hizo para despertar en tu corazón gratitud, que es una de las respuestas que cualquier cristiano genuino va a tener. Porque ¿cómo no estar agradecido con aquel que sin merecerlo entregó su vida por mí? Se despojó de sus privilegios temporalmente. Se hizo pecado, fue tratado como pecado, fue tratado como el pecador para que yo pudiera vivir. ¿Cómo no estar agradecido con aquel que tomó de la mano de su Padre una copa llena de la ira no mitigada de Dios y de su furia santa contra mi pecado y la bebió hasta la última gota? ¿Cómo no estar agradecido por Él que me llamó, que me predestinó, que me santifica, que me justifica y que me glorificará? Entonces, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Solo pudimos ver 2 versículos, pero es que es tremendamente importante entender cómo está fundamentando Pablo todo lo que te va a pedir después. Y también es tremendamente importante entender que para Dios no hay tal cosa como, bueno, mira, Dios ve mi corazón, Él sabe que yo lo amo, entonces pues no le importa lo que yo haga con mi cuerpo. Entonces, porque así hay unos pseudo cristianos, ¿no? Que creen que, bueno, es que Dios ve que lo amo en el corazón porque yo lo quiero mucho, entonces yo me voy y voy a darle vuelo a la hilacha en el cuerpo, porque al final ya Él me perdonó. Así no funciona la vida cristiana. Un cristiano verdadero va a estar agradecido con su Señor, con el Señor que lo salvó y con el Señor que lo está santificando. Otra vez, y grábense esta frase, que yo se la copié, bueno, que no se la copio porque simplemente yo lo tomé de Paul Washer, al cual cuando lo vean en YouTube o algo les recomiendo que lo escuchen, es un gran hermano en Cristo. Todo lo que vamos a hacer por Cristo, la manera en la que vamos a vivir nuestra vida, todo tiene una piedra angular y fundamental. Y es, recuérdenla siempre, Él derramó su sangre por mi alma. Se acabó. No necesito más. No necesito más. Pero aquella persona que le dices, bueno, es que mira, Dios te manda que le obedezcas, ¿no? Y le muestras en la Biblia, oye, ¿pero por qué? Y le dices, es que Él derramó su sangre por tu alma. Si te contesta, bueno, está bien, pero ¿qué más voy a ganar yo? Esa persona está perdida. Esa persona, cuando te digo perdida, esa persona no conoce al Señor. Esa persona no ama al Señor. Esa persona muy seguramente no es creyente. Es como la gente que buscaba y seguía a Cristo porque les daba de comer y porque los sanaba enfermedades. Querían los beneficios temporales y externos de Cristo, pero ellos nunca quisieron rendir sus vidas a Dios, su cuerpo, su alma, como un sacrificio vivo por todo lo que Él hizo a su favor. Entonces vemos la importancia, y ya casi estoy terminando, vemos la importancia de vivir esclavos a las Escrituras. Entonces, la pregunta que tú te debes de hacer y que tú tienes que contestar el día de hoy, tú personalmente, ¿qué tanto estás expuesto a la Biblia? Si es mucho, qué bueno, puede ser más todavía, sigue así. O sea, si lo estás haciendo, sigue haciéndolo más.
Si no lo estás haciendo y lo has descuidado, pídele perdón a Dios y empieza. Empieza ya. Exponte a la Biblia. Hay gente que lee muchos libros cristianos y no lee la Biblia. Los libros cristianos no son malos, son buenos como un apoyo, como una ayuda secundaria, pero no leas la Biblia por medio del libro de alguien más. Vea la escritura, lidia tú con el texto, léela completa. Dios no la reveló en partecitas, unas sí, otras no. Dios reveló de Génesis hasta Apocalipsis, léela completa. Pero exponte a la palabra. Y en la medida en que tú estés expuesto a la palabra, te vas a ir dando cuenta cómo empieza a perder poder el pecado en tu vida. Porque Dios te empieza a transformar, porque empieza a cambiar tu manera de pensar. Entonces ya no eres como el mundo y entonces sí puedes conocer la voluntad de Dios revelada y la no revelada, la cual es buena, agradable y perfecta toda. Y termino con una frase que es muy común de, bueno, pues de los viejitos en Estados Unidos, cuando era un país cristiano, es un país apóstata y el cristianismo que tienen es nominal, pero hace, por ejemplo, no sé, vamos en los años 40, 30, 40, 50 todavía, del siglo pasado. Las viejitas decían, mucha Biblia te va a apartar del pecado, pero el pecado te va a apartar de la Biblia. Y es verdad. Cuando estamos metidos, inmersos en la palabra, nos damos cuenta que pecamos menos, que el pecado pierde poder en nuestra vida, que vencemos con mayor facilidad la tentación, empoderados por el Espíritu porque estamos saturados por la palabra. Pero en la medida que nos entregamos al pecado, nos cuesta más ir a la Biblia. No queremos ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice, porque no queremos que nuestras obras sean alumbradas y expuestas. Entonces, la Biblia te va a alejar del pecado y el pecado te va a alejar de la Biblia. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia para ser creyentes que cumplen esto, que aman su palabra, que le aman a Él y se entregan a Él sin reservas, sin importarles lo que el mundo diga, lo que el mundo cante, lo que el mundo diga que es bueno, lo que el mundo diga que es malo. Que Dios nos ayude a ser personas que descubren todo en la Escritura y por ella norman y forman su criterio, su mente, y que Dios nos ayude entonces a crecer en santidad, porque como vimos hace unos minutos, eso demostrará que nuestra justificación sí ocurrió, que nuestra elección es real y que nuestra glorificación sucederá. Entonces con esto terminamos el día de hoy. Solo vimos 2 versículos, pero bueno, si Dios quiere, próxima semana ya continuamos en el 12:3 y vamos a continuarle hasta que terminemos. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta con el estudio del día de hoy. Todo bien. Nada, estuvo muy bien. Ok. Nada. Perfecto, Cristina. Bien, 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 Cristina. Bueno, entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor. Detenemos la grabación.